ha adquirido cada vez una connotación muchísimo más, perdónenme la expresión, pero no tengo otra, pagana de lo que debería ser. Hoy la Navidad ya no es Navidad. Hoy la preparación para ese momento ya no es la preparación para ese momento. Inclusive se dice felices fiestas para no ofender a nadie, porque la Navidad ofende a algunos. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Cuando se desvirtúa algo, la Navidad ya no es Navidad. El Adviento ya no es la preparación para la Navidad. Es cualquier cosa menos eso. Vamos a iniciar hoy una serie de aquí hasta la celebración de la Navidad. Una serie de sermones enfocados a eso, a la preparación para la Navidad. Ahora, sí tengo que mencionar que no me voy a meter en el tema de que algunos dicen, no, pues no lo celebremos porque al fin y al cabo no se sabe cuándo nació Jesús. No me voy a meter en ese dilema. Eso es para otro momento. Mi punto es, si hay en el ambiente un momento para hablar de Jesús, es este. ¿Por qué? Porque entonces hay que decirle qué es y cuál debe ser el verdadero sentido de la Navidad. Ahora, permítame hoy aunarle, sumarle a esta preparación de Navidad lo que debería ser en esencia lo que nosotros como cristianos debemos hacer, y es prepararnos espiritualmente para recordar lo que fue el nacimiento de Jesús. En otras palabras, que esta debe ser un momento para fortalecer mi espiritualidad o mi fe en Dios. Pero es imposible dejar de ver la Navidad. Permítame usar un término un poquito más técnico, la encarnación. Dios hecho hombre, sin saber cuál es el propósito por el cual vino. Así que yo quiero hoy hablar de la espiritualidad desde 3 puntos: encarnación, crucifixión y resurrección, porque no se pueden separar. El problema de la sociedad contemporánea es que separó el nacimiento de Jesús de su misión. Entonces nadie sabe, nació, qué bonito, nació el niño de Dios y todo, ajá, y que nazca en sus corazones, qué lindo suena eso, pero Él no vino para que naciera en los corazones. Perdón, Él vino a morir por los pecadores. ¿Ok? No, Él no vino a nacer en ningún corazón. Me parece que eso es una afirmación muy piadosa, pero no tiene base bíblica. Él vino para morir por los pecadores, y estos pecadores tienen que arrepentirse y nacer de nuevo. No es Jesús quien nace en ellos, es que ellos tienen que nacer en Jesús. O sea, el concepto es diferente. Suena muy piadoso, pero no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es encarnación, crucifixión y resurrección. No se pueden separar esas 3 cosas. Él vino, pero Él volverá. No se pueden separar. Cuando las separo, entonces celebro cosas que no tienen sentido, pero son bonitas por sí solas. Pero otra vez, no tienen sentido. Así que permítame darle sentido a lo que significa la Navidad desde estos 3 puntos, como una trilogía que no se puede separar una de otra. La espiritualidad de un cristiano está fundamentado en la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Su vida de fe gira en torno a eso. Si no tiene ese fundamento, su espiritualidad no tiene sentido. Entonces, ver la Navidad, ver la espiritualidad desde lo que Jesús hizo, nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque estos 3 acontecimientos son la intervención divina. Es que fue Dios quien intervino, fue Dios quien lo hizo, fue Jesús quien se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarnó. En la muerte es Dios mismo
quien hace un acto de amor por nosotros y en la resurrección confirma lo anterior. Por eso es tan relevante ver nuestra fe desde la realidad de Jesús. Entonces vamos a ver que mucho de lo que se dice de la Navidad suena muy bonito, pero qué pena, pero no tiene sentido. Qué pena, pero si eso es la Navidad, no va de acuerdo a lo que Jesús quiso. Entonces yo sí quiero celebrar la Navidad, pero para afirmar mi fe en términos de encarnación, muerte en la cruz y resurrección de Cristo Jesús. Si somos cristianos seguidores de Jesús, mi vida debería estar centrada en lo que Él es y Él hizo. Él se encarnó, Él murió por nosotros y resucitó. Todo lo demás puede ser adorno, pero no tiene sentido si no lo coloco en ese marco. Así que acompáñenme a ver estos tres ejes de nuestra fe y a partir de ahí ver la Navidad y nuestro crecimiento en el Señor. Partamos de la encarnación. Yo le llamo a esto la espiritualidad desde la encarnación, un vivir la fe en la vida cotidiana. Vamos a Lucas capítulo 1, vamos a ver 3 pasajes. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 28. Lucas 1, 28. Este es el anuncio a María de que va a ser la madre del Mesías. Préstenle atención a algunas cosas que voy a enfatizar. Y hágase usted la pregunta, ¿realmente yo había visto eso? Dice así: entrando el ángel donde ella estaba. Pregunta, ¿dónde estaba María? En su casa, en su vida cotidiana, en su realidad. No dice que estaba en un templo, no dice que estaba adorando, no, en su realidad. Los estudiosos creen que muy probablemente estaba en su casa, haciendo lo que hace cualquier mujer de esa época a la hora que fue ese encuentro. Si estaba sola, porque no dice que hubiera nadie, muy probablemente estaba arreglando la casa, haciendo el pan, no sé. Estaba en su vida normal y cotidiana. Ese día ella no se levantó con la idea de decir, uy, hoy me va a aparecer un ángel. No, se levantó, hizo sus oraciones como buena judía que hace todas las mañanas y empezó su trabajo diario. Es en esa realidad donde el ángel va y la visita. Presten atención que aquí es lo sobrenatural que invade lo natural. Dícese lo sobrenatural un ángel que llega a la vida cotidiana de María, no al revés. ¿Ok? Sigo leyendo, voy a seguir haciendo ciertos énfasis, ¿sí? Para entender un poquito esas cosas que el texto no lo dice, pero lo dice, que yo debo ponerme en ese momento y entenderlo. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó. ¿Por qué se turbó? ¿Por qué? Porque es un ángel, es un ser sobrenatural, extraño. Apareció de repente ahí, no le tocó la puerta. María, Upe, está por ahí. Apareció y la saludó inmediatamente. Los ángeles no saben eso de tocar puertas. A ellos no les interesa tocar la puerta. De una vez, pum, usted puede ver en toda la Biblia y se va a dar cuenta que aparecen ahí, sorprenden, ¿verdad? Sin avisar. Simplemente pum, y dan su mensaje. No esperan protocolos de saludo, no les interesa ese tipo de cosas. Simplemente tienen un propósito, misión y van a cumplirlo. Ella se turbó, obviamente que sí.
se turbó por sus palabras. Usted analiza esas palabras, nosotros las vemos desde esta época y decimos, wow, qué palabra. Póngase en los zapatos de María. ¿Quién era María? Una don nadie. Sí tenía linaje de David, pero en su sociedad era nadie. Perdón, pero no estaba ella en Jerusalén, no estaba en el palacio, no le servían a ella. Era una don nadie. No era nadie para su época, para su realidad. Sus palabras le sorprenden porque no esperaba eso. No era lo que se le decía de ella en ese momento. Y pensaba, ¿qué saludo es ese? O sea, ¿por qué me saluda a mí? ¿Yo quién soy? En su realidad, ese saludo era común para los reyes, para las princesas, para aquellos que estaban en poder, no para esta mujer. Nosotros sabemos su linaje porque el escritor Lucas se hizo la pregunta, ¿realmente las palabras del ángel tienen sentido bíblico? Sí, sí tienen sentido bíblico, su linaje lo demuestra. Pero para esa época, realmente el que está en el poder no tiene linaje davídico. Y ninguno de los que quieren reclamar el trono de David se atrevería porque Herodes los mataría. Herodes no es del linaje de David, usurpó ese linaje y el trono. Así que ustedes saben bien cómo funciona la política. Y en esa época funcionaba muy bien. Alguien se levanta y decía, yo soy del linaje de David, tengo el derecho al trono. Herodes va a decir, en serio, deme un día y lo probamos. Al día siguiente se murió, ya no tiene derecho al trono, qué pena. La vida es tan cruel. ¿Entienden? Así que esta mujer se extraña por esa realidad. No es lo normal. No solo por el mensajero, sino por el mensaje. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque éste será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le da el trono de David. Mis queridos hermanos, esa frase en el contexto de su época era un peligro total por lo que acabo de decir. A él se le dará el trono de David. ¿Quién ocupaba ese trono en esa época? Herodes, el grande, el gran corrupto de Herodes. Sigo leyendo, su padre. David, su padre, una frase exclusiva para los descendientes del linaje real de David. Esa es una frase que tiene una gran connotación en ese sentido. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Todas esas son connotaciones diciendo, el rey que está ahí, no es. Este sí es. Respondiendo el ángel le dijo, me salté una parte. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto posible? Pues no conozco varón. Déjeme hacerle un paréntesis para ponerlo en contexto de la época, ¿sí? En la época María ya estaba casada, solo que en nuestro contexto sería una mujer comprometida en matrimonio para celebrarse un tiempo después y se ejecute propiamente la fiesta, la celebración y ya propiamente se vayan a vivir juntos como esposo y esposa. En este momento ella está dada en matrimonio, o sea, lo que llamaríamos nosotros comprometida. Para la época ya está casada. O sea, para la época, en el momento en que se compromete, ya están casados. Solo que se esperan X tiempo, ahora no recuerdo exactamente el tiempo, hacen la ceremonia y ya se van a vivir juntos en su vida matrimonial. Para ese momento, ya está en matrimonio, usted lo puede ver en el pasaje de Mateo capítulo 1, verso 18. Ahí dice que
su esposo José. ¿Y por qué dice eso? Su marido José, porque ya estaba en matrimonio, o sea, ya estaba comprometida para ser la esposa de, solo que todavía no se ha dado ese momento. Se da tiempo después, por eso el ángel le dice a José: José, lo que está ahí en su vientre es obra de Dios, tranquilo muchacho, no ha sido infiel, tenga paz, déjeme parafrasearlo, cásate, llévatela y tenlo como tu hijo, parafraseando lo que dice Mateo capítulo 1 verso 18, ¿ok? Básicamente, por eso ella dice: ¿cómo voy a quedar embarazada si todavía no se ha celebrado la fiesta ni ha consumado el matrimonio? Básicamente, por eso ella dice: no conozco varón. ¿Ok? Aquí el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu pariente Elizabeth, la que también llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Este episodio lo enmarcamos dentro de la encarnación. Dios, que en el principio creó todas las cosas y en el principio sopló aliento de vida sobre la creación vacía, aquí vuelve a hacerlo, vuelve a intervenir y vuelve a crear en un vientre vacío vida. Pero esta vida en particular tiene la condición de que es la segunda persona de la divinidad haciéndose hombre. O sea, es lo que se llama la encarnación. Dios tomando la naturaleza humana para habitar con nosotros, tomando forma humana. ¿Para qué? Para revertir las consecuencias del pecado. Y es que Dios decidió redimir la naturaleza usando la naturaleza. Dios decidió salvar al ser humano volviéndose un ser humano. Y eso tal vez usted diría: ¿y eso qué? Es que esa es en esencia el misterio del amor de Dios, que Él decide ser uno como nosotros en Jesús. Y el nacimiento de Jesús no es otra cosa que la manera como Dios interviene en nuestra realidad. Y esa intervención de Dios en nuestra realidad es para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la manera como Dios decidió hacerlo. Eso es un milagro. Yo sé que usted me va a poder decir: bueno, explíqueme un poco cómo es el asunto de la encarnación. Bueno, nos sentamos con un buen café a dialogar, porque son horas de horas para entender un misterio. No hay otra manera. ¿Qué significa? Para mí un misterio es una realidad que me va a permitir la eternidad tratar de entenderlo. Es lo maravilloso de un misterio, no lo voy a entender en su totalidad, pero yo creo en eso. Entonces lo que me permite es una oportunidad de seguir creciendo y entendiendo eso, que aún así sigue siendo fascinante. ¿Cómo Dios pudo hacerlo? No lo sé. Me encanta saber que este momento de la encarnación no sucedió ni en el palacio ni en el gran templo de Jerusalén. Ocurrió en una humilde casa. No había nada de maravilloso en esa casa ni en esa mujer, salvo que Dios quería hacer de esa mujer y de esa realidad el momento más maravilloso de la historia, la encarnación. Inclusive la Navidad pasó inapercibido por todos. Dios realmente le encanta los momentos más cotidianos de nuestra vida. Me parece a mí que el espectáculo no es lo de Dios. Me parece a mí que lo natural, lo tranquilo, la vida diaria es lo de Dios para nosotros. O sea que Dios quiere intervenir en tu realidad.
hacer de la vida cotidiana, la vida natural, del dolor, de la alegría, del fracaso, del triunfo que tenemos, la realidad donde quiere estar. Ahí, en esa realidad, no en otra. Y me parece que la espiritualidad debe expresarse en esa realidad. Ahí. Por eso creo yo que hemos errado al pretender que la espiritualidad sea una experiencia sobrenatural, mágica, y olvidarnos de nuestra vida cotidiana, cuando la espiritualidad está en vivir la vida para la gloria de Dios. Nosotros vemos en María una oportunidad en esa encarnación de verlo así. Es más, no sé si usted lo ha pensado, pero este episodio le cambió la vida a María y le provocó un montón de problemas y dolor. Dios usó lo natural y doloroso de un embarazo y parto para salvarnos y le complicó la vida a María. Imagínese la carga emocional que María tiene. Es que me acaban de decir que en el vientre está el Hijo de Dios. Ahora viene la otra carga emocional y me van a creer, ¿verdad? Imagínese esa carga emocional de saber una realidad sobrenatural en una vida natural. En ese sentido, ya lo mencioné, el mismo José dudó y le va a dejar en secreto. Porque si él se iba y la dejaba en secreto, le echaban la culpa a ella. ¿Por qué? Porque si no, lo que tenía que suceder es que ella la tenían que apedrear públicamente. La ley decía que al haber sido infiel a su esposo, ella tenía que ser apedreada públicamente. Es lo que la ley le decía. Así que José dijo, no, yo me voy, y entonces asumo la culpa, la responsabilidad y la libero a ella. Dios le dice, no, asume a tu esposa porque lo que está ahí es de Dios. Mateo capítulo 1 verso 18, puede leerlo ahí. Entonces él asume esa responsabilidad. Imagínese esa carga emocional de María. Esa realidad le cambió la vida. Yo estoy seguro que ya ella no ve ni su vida cotidiana ni su relación con Dios igual, totalmente diferente. Su realidad fue alterada, fue cambiada totalmente para empezar a vivir una vida diferente, preparándose para ese nacimiento. Permítame pensar y hacerme un par de preguntas. ¿Por qué hoy, cuando yo veo la realidad del cristianismo, cuando veo la realidad de la sociedad, déjeme expandirlo, porque vivimos en una época donde todo el mundo habla de espiritualidad, pero la espiritualidad que hoy se habla es de una experiencia mística, mágica. La gente quiere vivir una espiritualidad, pero no en su casa, sino en algún momento que le haga sentir cosas, que le haga experimentar cosas, que le haga salirse de la realidad, casi como una droga. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que quieren una experiencia religiosa, pero no una relación con Dios? ¿O confunden que ambas cosas son lo mismo? No tengo toda la respuesta, pero déjeme dar algunas ideas. La primera que se me viene a la mente es que hoy vivimos en una realidad que la gente no quiere vivir y quiere un escape. No quiere aceptar que la realidad en que vivimos de dolor y sufrimiento es una realidad. Quiere escapar. De ahí que iglesias con el título de "Pare de sufrir" son muy populares. La gente no quiere sufrir, no quiere dolor, no quiere enfermedad. Mis queridos hermanos, yo le aseguro, se lo aseguro, que si usted pone allá un letrero, campaña de sanidad, prosperidad y bendiciones, se nos llena este auditorio. ¿Por qué? Porque la gente anda en busca no de Dios,
sino de fórmulas mágicas que lo saque y lo quite de su realidad. Y déjeme decirle que eso no es espiritualidad, y menos la que emana de la Biblia. La Biblia no ofrece un escape de la realidad, jamás. A María se le complicó la vida con este anuncio. Se le complicó totalmente. Se le complicó. Véalo por donde usted quiera verlo, pero se le complicó totalmente. ¿Sí? La espiritualidad bíblica no nos da un antídoto para el sufrimiento. La espiritualidad bíblica no nos saca de nuestra realidad. La espiritualidad bíblica no nos vacuna contra la enfermedad. La espiritualidad bíblica lo que nos hace es fortalecernos para vivir en nuestra realidad. Básicamente lo que estamos viendo en las Escrituras es que la espiritualidad se vive en nuestra realidad. Nuestra fe se ve fortalecida. ¿Para qué? Para vivirla donde estamos. El Evangelio no es otra cosa que una encarnación de la verdad donde estamos viviendo. En el trabajo, en la familia, en el barrio, donde estemos, mis queridos hermanos. Ahí es donde nosotros podemos encarnar la fe, vivir la fe, mostrar la fe. María mostró el Evangelio simplemente viviendo en su realidad. No fue sacada de esa realidad, a pesar de lo que vivió, que no lo sé. Vivió su realidad mostrando eso. Este es un tiempo, mis queridos hermanos, de Adviento, para ver las formas como mostrar el amor de Dios a otros, cómo encarnarnos en nuestra realidad y mostrar el Evangelio. La espiritualidad no es sacarnos de nuestra realidad, todo lo contrario, es que Dios se incrustó en nuestra realidad. En vez de sacar a los santos, el santo se encarnó en la realidad. Es que la salvación es encarnación. Es que fue Jesús quien se encarnó. Pregunta, ¿no ha pensado usted por qué Dios no proveyó otra forma de salvar? ¿Por qué mejor no nos sacó a todos los buenos del mundo y ya? Porque resultó ser que en vez de sacarnos, Él se metió en esta realidad. Al punto que hoy sigue asumiendo cuerpo humano en el cielo. Él nunca renunció a esa naturaleza humana. En el cielo, la segunda persona de la divinidad tiene cuerpo humano todavía. Sí, glorificado y todo lo demás, sí, pero es cuerpo humano, que tendremos algún día los que resucitamos en Cristo Jesús también. O sea, no ha renunciado a esa naturaleza humana. Esa es la espiritualidad que ofrece la encarnación. Vivir mi realidad en donde estoy, mostrando cómo se vive para la gloria de Dios. Pero inmediatamente eso me lleva al segundo punto sobre la espiritualidad. La encarnación señala la cruz. Por lo tanto, tenemos que hablar de una espiritualidad de la cruz. Y para lo cual no lo voy a leer todo, pero tenga ahí Mateo capítulo 2 y déjeme mencionar algunas cosas y algunos pedazos de ese episodio, porque señalan desde ahí lo que significa una espiritualidad de la cruz. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació, ya aquí ha nacido, en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron de oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oigan lo que dice. Al oírlo, Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Suave. Hágale una pausa ahí. Vamos a ver qué está pasando ahí. Vienen unos extranjeros,
vienen unos no judíos, unos incircuncisos, unos paganos, sigo colgándole calificativos, alguien que no son del pueblo de Dios. Vienen al pueblo de Dios y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Como unos paganos, como unos que no son del pueblo de Dios, vienen al pueblo de Dios a buscar el rey que ha nacido. Y los del pueblo, ¿qué hacen? ¡Wow! ¿En serio? ¡Aleluya! Sí, claro, ya sabemos dónde están. Venga, vamos, hagamos fiesta. Como cantamos ahora. ¡Aleluya! ¿Hicieron eso? Se sintieron turbados. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Herodes, el gran corrupto Herodes, y todo Jerusalén se turbó. ¿Y qué hizo Herodes? Convocó a los principales sacerdotes y escribas, a los expertos, y les dijo: ¿eso es cierto? Y ellos dijeron: sí, es cierto. ¿Cómo? ¿En serio? ¿No me habían contado el chisme? ¿En serio? ¿Ya nació? Sí. Y dice las escrituras que nacerán en Belén. Como bien dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sabían la profecía. No eran ignorantes a lo que estaba ocurriendo. Ellos dijeron: tienen razón. Y aún así no lo adoraron. Aún así, como dice el Evangelio de San Juan, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y a partir de ahí, usted puede seguir leyendo la historia que ellos les dicen: mire, es en Belén, váyanse para Belén, cuando lo encuentren me vienen y me cuentan a mí que yo también quiero ir a adorarlo. Ni a Pablo dijo: voy con ustedes. No, vienen y me dicen y yo voy para allá. Y ustedes ya saben lo que esto significa en el contexto de un rey corrupto, ¿verdad? Llegan, adoran al niño y por sueño les dice Dios: mire, váyanse por otro lado, no le digan nada a Herodes. Cuando Herodes se da cuenta, manda a matar a todos los niños en Belén, menores de 2 años, que más o menos es el cálculo que habían hecho. O sea que cuando Jesús nació y cuando los magos o los sabios llegaron, no fue el mismo día, por cierto. No es el mismo día. Fueron días, meses, hasta 1 o 2 años después. ¿Por qué? Porque mandó a matar todo niño menor de 2 años. ¿Ok? Y a partir de ahí se puede notar que la vida de Jesús estuvo marcada por la huida, la muerte, el dolor y el sufrimiento. Siendo muy niño tuvo que salir, ser un refugiado en Egipto. Siendo muy niño tuvo que salir corriendo con sus padres porque venía Herodes a matarlo. Yo me he preguntado: ¿y por qué Dios no lo salvó? Porque no es la manera como Dios actúa. Dios no va a quitar el dolor y el sufrimiento del mundo de la noche a la mañana. Si Dios existiera, ¿por qué no quita el dolor y el sufrimiento del mundo? Mis queridos hermanos, no funciona así. Porque quien debe quitar el dolor y el sufrimiento del mundo somos nosotros. Porque Dios actúa a través de nosotros. Así que contestar a esa pregunta, ¿por qué Dios no lo hace?, es inmediatamente decirnos a nosotros mismos: somos unos hipócritas, porque deberíamos hacerlo nosotros. Aquí los escribas y los fariseos no hicieron nada para evitarlo y debieron hacerlo. ¿Quién era José? ¿Quién era María? ¿Quién era un pequeño de 2 años, menor de 2 años, para evitar eso? Nadie. ¿Dónde estaba el poderío de los líderes religiosos? ¿Dónde estaba el poderío del pueblo que podía decir no? ¿Por qué? ¿Por qué un rey va a hacer una atrocidad como esta? El sufrimiento es la realidad que tenemos y Dios lo va a quitar en tanto y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer algo. Desde este momento, la vida de Jesús no se caracterizó por la fama, ni el éxito, ni la prosperidad. Desde la infancia, su senda fue muerte, dolor, sufrimiento, persecución. Fue el tono de su vida, fue el tono de su ministerio, fue el tono.
de lo que vino a hacer. Asumió todo lo que implicaba el pecado. La pasión de Jesús no inició en la última semana de su vida. La pasión de Jesús inició desde que nació. Desde ahí ya él empezó a darse cuenta lo que significaba la naturaleza humana y lo terrible que podíamos llegar a ser si no es por la intervención divina. Mis queridos hermanos, esto nos señala una vez más que la espiritualidad no puede estar ajena al sufrimiento. Un ofrecimiento de vida de fe que te aleja del dolor y el sufrimiento no es bíblica, jamás de los jamases. Es básicamente egocéntrica, triunfalista, que te dice que el éxito del evangelio está en prosperidad, en bendición, en salud y nada más. Cualquier cosa diferente a eso, no está Dios contigo. Y yo voy a diferir radicalmente. Yo encuentro en el ministerio de Jesús, en su vida, todo lo contrario. Si usted agarra los estándares de éxitos contemporáneos y se los aplica a Jesús, fue un fracasado. Totalmente. Murió como un criminal cuando no lo era. Todos sus seguidores lo dejaron. Nunca tuvo nada, no escribió ni un solo libro, nada de nada. Es más, lo enterraron en una tumba que no era de él. En términos de la realidad de éxito de nuestra sociedad, Jesús es el más grande de los fracasos. Y en eso está su éxito. Porque a Jesús no le interesaba triunfar según el mundo. Le interesaba una sola cosa: obedecer la voluntad de su Padre. Y eso implicaba ir a la cruz y morir. Su nacimiento estaba marcada por la muerte. En Belén había una sombra de cruz. Él no venía a ofrecer un camino fácil. Él venía a hacer la voluntad de Dios. Este es un buen momento para reflexionar y meditar sobre este año y hacerse la gran pregunta: ¿este año cómo ha sido? ¿Bueno o malo? ¿Éxito o fracaso? ¿Alegrías, tristezas, dolores, sufrimientos, penas o glorias? No sé, cada uno tendrá su propia realidad. Pero déjeme decirle una cosa: si usted valora su vida en términos solo de eso y no se da la oportunidad para decirse, ¿y Dios dónde estuvo conmigo en esa realidad? El momento para decir, no, sí, es que estos momentos tan difíciles, ahí estuvo Dios. Sí, este momento feliz, ahí estuvo Dios. Es que esta realidad la tengo que vivir. Si Dios intervino encarnándose para cambiar esta realidad, también Dios va a estar en todo momento. ¿Para qué? Para que el mundo sepa cómo se vive en dolor y en sufrimiento. ¿Cómo se vive esta realidad a pesar de la realidad? ¿Cómo se puede agradar a Dios cuando el mundo dice que ahí no se puede encontrar nada bueno? Dios puede convertir el dolor más terrible, la tragedia más dolorosa, en una bendición. Y solo el que ha vivido el dolor y las tragedias sabe que es una realidad. ¿Por qué? Vea la cruz. Es la peor atrocidad que se ha hecho en la historia y es la bendición que todos hoy disfrutamos. Porque sin esa muerte usted no tendría salvación. Así que Dios convirtió una atrocidad en la bendición, en la única bendición para la humanidad: vida eterna en Cristo Jesús. El sufrimiento, el dolor, las penas, mis queridos hermanos, se ven de otra manera cuando la veo desde la realidad de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero no se quedó ahí. Resucitó. Entonces la encarnación me lleva a la cruz. Dios hace de mi vida
su lugar de habitación. ¿Para qué? Para que pueda vivir a pesar del dolor y el sufrimiento, pero no me deja solo y sin esperanza. La espiritualidad, debo ir a la resurrección. La resurrección es comunidad, es esperanza. ¿Por qué? Juan capítulo 1, verso 14, lo dice de esta manera: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y usted puede seguir leyendo ahí y darse cuenta que la encarnación y la muerte de Jesús solo tienen sentido cuando lo veo a la luz de la resurrección. Porque en la resurrección hay esperanza. Primero, que todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo es real. Y la resurrección lo confirma. Esta resurrección nos anticipa una nueva realidad. Sí se puede vivir en esta sociedad, en este mundo, a pesar de la realidad del mundo, con una esperanza de que va a cambiar. Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros ya vivimos el fin de los tiempos hace 2000 años atrás. Su resurrección marcó una nueva realidad, donde la intervención de Dios es poder, es real. ¿Y cómo lo hizo? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquella comunidad de discípulos en Hechos capítulo 2. Esos que eran testigos de la resurrección, que nadie les creía. A partir de ese derramamiento del Espíritu Santo se abrió los últimos tiempos para decir: hay una realidad que está cambiando. Dios está cambiando esta realidad y lo hace a través de personas comunes, a través de personas que creen en Jesús y su muerte en la cruz, a través de personas que tienen esperanza y viven en comunidad. Esa es la realidad a la que nosotros nos aferramos. Una espiritualidad que se vive en comunidad, una espiritualidad que se vive en esperanza. Usted ve esta sociedad y usted dice: no tiene esperanza. Véalo desde la resurrección de Jesús. Sí tiene esperanza. Tal vez yo no la vea, tal vez usted no la vea, no lo sé, pero sí hay esperanza. Si no hubiera esperanza, mis queridos hermanos, usted y yo tendríamos nuestros días contados. La esperanza es lo que ha movido al cristianismo a través de estos 2000 años. La esperanza de una nueva realidad, la esperanza de un futuro. Es más, la esperanza de que tendré vida y vida en abundancia una vez que muera. La esperanza de confirmar en palabras de Jesús que el que creyere en Él tendrá vida y vida en abundancia. Esa esperanza que se cree, esa esperanza que se afirma en comunidad, esa esperanza que dice: Dios me ha cambiado, te ha cambiado. ¿Qué más puede seguir cambiando Dios? Esa esperanza que dice: esto de ser un cristiano no es por mí, esto de vivir la fe es por la gracia de Dios. Esa esperanza que se vive en comunidad. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en soledad, ni tampoco hay comunidad sin esperanza. Una de las cosas que me anima a vivir mi fe es vivirlo con usted. Esta iglesia se convirtió en mi segunda familia. Como ustedes saben, yo aquí no tengo familia, mis padres están largo. Cuando me vine a Cartago se convirtió en mi familia, me dio esperanza, me dio aliento, me dio ánimo. Muchos de ustedes son más que simples hermanos en la fe, se han convertido en mi familia. A Deyeta la veo casi como mi mamá, prácticamente mi mamá adoptada aquí. Y muchos de ustedes se han convertido en eso, hermanos y hermanas, no en términos de un calificativo de porque los cristianos se llaman hermanos, no, en serio, es que los considero como parte de mi familia. Aquí muchos de ustedes estuvieron en mi boda, estuvieron en el funeral de mi hija, estuvieron en la presentación de mis hijos. O sea, se han vuelto mi familia, han participado más de mi vida que mis propios padres y mis hermanos. Son mi familia. Entonces, cuando decimos que esta es una comunidad, no es un club social. No. En serio, es una familia.
Eso es lo que significa comunidad. Tenemos esperanza juntos y eso nos anima a seguir adelante. Así que, mis queridos hermanos, tengamos este tiempo de Navidad, sí. Celebre este tiempo de Navidad, sí, pero desde esta perspectiva. Recordando que Dios vino a cambiar esta realidad en Jesús. Recordando que su muerte en la cruz es lo único que nos da salvación. Teniendo claro que nuestra esperanza está en su resurrección. Algún día seremos resucitados. Que lo que estamos viviendo es transitorio. Esta no es la realidad final. El pecado no va a vencer. Los corruptos no van a estar ahí. No, mis queridos hermanos. La realidad que vemos, esto debemos verlo desde las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque sus promesas son una realidad que ahorita no se ven, pero se van a cumplir. Porque si Dios lo dijo, va a pasar. No sé cuándo ni cómo, pero sí sé que va a pasar. Así que para nosotros esta es una realidad cambiante. Dios la está cambiando. Así que no importa quién vaya a quedar de presidente, no importa lo que vaya a pasar allá en el otro lado del mundo, no importa lo que digan en las noticias. Lo que importa es eso que yo leo y veo, lo veo desde las Escrituras y digo, Dios va a cambiar esta realidad. Para eso me tiene a mí. Si usted ve algo que no está bien a su alrededor, sea el cambio que usted quiera ver. O déjeme ponérselo de esta manera. Si usted dice, es que como que pareciera que la espiritualidad, la gente anda mal, sea usted la espiritualidad que quiere ver. Que el cambio empiece por mí. No diga los otros, yo. Si yo quiero ver algo en mi realidad que cambie, voy a cambiar yo. Yo soy el primero. Yo soy el primero que asumo la responsabilidad de decir, quiero ver esto en mi vida para que Dios me use a mí y cambie la realidad. ¿Cómo? No sé. Ya eso le toca a Dios. Yo hago mi parte. ¿Sí? Que yo me comprometo con Dios a ayudar a mis hermanos a hacer una realidad diferente. A partir de ahí Dios hará el resto. Lo que quiero decirlo poniéndoselo de otra manera es, si tú quieres que tu vida a tu alrededor sea avivada, empieza porque tu vida personal se avive. Allá los demás, pero empieza. Así que si quieres una Navidad diferente, velo desde esa perspectiva. El nacimiento de Jesús, como Dios interviniendo en mi realidad para cambiarla, pero me lleva a la cruz donde me da la fuerza para enfrentar la vida, no importa con lo que venga, porque hay resurrección, esperanza en comunidad. Esta es la base sobre la que ponemos nuestra fe. La encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es la base por la cual tenemos la esperanza de que Él va a venir. Sí, no sé cuándo, no sé dónde, ni cómo. Esas cosas no me interesan, me interesa la realidad. Él va a venir. Por lo tanto, yo estoy viviendo desde esa plataforma. Encarnación, muerte, resurrección. Encarnación, muerte, resurrección. Eso es la base sobre la que cimiento mi fe. Y es la base sobre la cual interpreto la realidad. Y por eso cuando yo veo la Navidad que se celebra allá afuera, eso no es Navidad. No le da esperanza a la gente. Usted ponga la atención, no hay esperanza. Ponga la atención, es un antídoto para no sufrir. ¿Cómo lo sé yo? La cuesta de enero. ¿Por qué hay cuesta de enero? Porque la mayoría de la gente literalmente se ha enfocado a drogarse emocionalmente en Navidad y sufre la goma en enero. Yo no tengo cuesta de enero. ¿Por qué? Porque yo no lo veo esa realidad. No sé usted. Yo me valoro a mí mismo y yo digo, no, olvídese, yo voy a enfrentar la realidad con lo que tengo y lo voy a disfrutar con lo que tengo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando mi realidad. El niño Jesús que presentan en la sociedad no es este que encarnó.
es un niño inofensivo que no hace nada. Este niño trastornó el mundo. Cuando Jesús aparece cambia todo y trastorna todo y vuelve al revés todo. Él mismo lo dije, no vine para traer paz, vine a azotar este mundo. Nosotros igual. La Navidad yo no la puedo ver desde otra perspectiva que no es esa. Y entonces eso hace que yo celebre, diga, haga y pida desde esa perspectiva. Así que sí, en mi casa algunas cositas no se hacen como en otro lado. O sea, mis hijos saben, pues sí van a tener su regalo, pero no por Navidad. No, ese no es el sentido. Si no entienden esto, con o sin regalos, no importa. Entiendan esto y vendrán sus regalos y demás, pero tienen que entender esto. Esta realidad es la que celebramos: encarnación, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque cada vez más se acercan mis hijos a la etapa en que ya los regalos ni fu ni fa, como adultos, ¿verdad que sí? Entonces van a ver la Navidad como ya no tiene sentido, que me pasó a mí, por cierto. Cuando ya crecí y me convertí, ya la Navidad no tuvo sentido, porque yo lo veía en términos solo de regalos. Y yo dije, pero esto no está bien, hasta que entendí que la Navidad se entiende desde esa plataforma: encarnación, muerte y resurrección. Entonces tuvo sentido para mí, y entonces me permite celebrarlo desde esa plataforma. Le invito a celebrar desde ahí, a compartir desde ahí, a hablar con otros desde ahí. Y decirle, ¿quieres saber el sentido de la Navidad? Te lo voy a contar en 3 escenarios: A, B, C. Encarnación, muerte, resurrección. Esa es la presentación del Evangelio y es lo que somos, al fin y al cabo. No somos otra cosa. Permítame orar un momento para ir cerrando. Y en la oración, pídale a Dios por usted, por su familia, por la oportunidad de poder compartir desde esta plataforma, por afirmar su fe en este sentido. Señor, queremos agradecerte primero porque hoy podemos disfrutar de esta vida en Cristo Jesús, porque alguien en algún momento nos habló de la oportunidad de encontrarnos con Jesús, Dios hecho hombre, de verle como nuestro Salvador, quien murió en la cruz, pero que nos da vida eterna por su resurrección de entre los muertos.